¿Recibieron? Está comenzando la grabación. ¿Recibieron ustedes el material que corresponde a la presentación de hoy con temas, es decir, con todo el desarrollo del tema 1 y el tránsito hacia el tema 2? Sobre todo estaríamos en los antecedentes aún. Voy a cerrar la cámara ahora. Estaríamos en los antecedentes que corresponden propiamente al asunto de la estética como disciplina filosófica, pero precisamente para entender qué es lo que está implicado en el surgimiento de esa disciplina y en relación con el asunto de nuestra materia, que es propiamente la modernidad, la estética moderna y el surgimiento del romanticismo. Voy a compartir la pantalla de esa presentación. Ustedes tienen el programa que les envié la primera vez, entonces vamos directamente. Estoy comenzando con la lámina 15 porque allí es donde la presentación termina, pero digamos donde se sintetiza lo que corresponde a la modernidad. Les dije en la clase pasada que la modernidad... ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchas perfecto. ¿Están viendo la presentación? Perfecto. ¿Están viendo la presentación o no? No. Ok, voy a compartir pantalla ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Okay, perfecto. Les dije en la clase pasada que íbamos a comprender la modernidad desde varios niveles para su surgimiento. Es decir, normalmente lo decimos en singular, modernidad. Acá lo tenemos como modernidades precisamente para llamar la atención sobre las distintas formas de comprender su origen. Vamos a tocar brevemente 5 posibilidades y nos vamos a quedar con un respecto, que es el que más nos interesa en el sentido de la estética como disciplina filosófica. La modernidad, en principio, y en lo que corresponde a la estética, implica una inversión del modelo estético. Es decir, si antes las preguntas que corresponden a la estética, como son lo correspondiente a la obra, al objeto artístico, al acto creativo, a la recepción de la obra de arte, y sobre todo a la reflexión filosófica sobre lo bello, sobre el arte y posteriormente sobre lo sublime y otras categorías que se van agregando, lo que ocurre con la modernidad es justamente eso, que se pasa de una comprensión objetiva del fenómeno artístico y del fenómeno de lo bello a una comprensión subjetiva. Es decir, el rasgo fundamental del romanticismo es precisamente este. El sujeto pasa a ser fundamental y no cualquier sujeto o cualquier elemento de lo subjetivo, sino precisamente lo que se llama el sentimiento. Esto constituye la reacción específica del romanticismo con respecto a la ilustración, que se volvió hiperracionalista en su inmenso empeño por ordenar, como se llama en la ilustración, el gran libro de la naturaleza, ¿no? Este sujeto del sentimiento es el origen del rasgo fundamental de la estética en adelante, tal como la define Kant después, y lo vamos a ver. Es decir, el sujeto del sentimiento es el lugar en el que se produce la posibilidad de un nuevo tipo de juicio, que es el juicio de gusto, y es el que corresponde específicamente a la estética, al arte, a lo bello, a lo sublime y a todos los fenómenos que en adelante se van a juzgar desde esa posibilidad. Nos vamos a detener sobre el criterio del gusto y su significado, pero lo que voy a decir brevemente es que constituye un punto medio entre el criterio exclusivo de la razón
digamos, en su objetividad, y el criterio excesivo del sentimiento en su exaltación, es decir, que podríamos decir que el gusto de alguna manera es una subjetivación de la razón y una objetivación del sentimiento. Esto lo vamos a ver con más detalle. Pero entonces, para comprender cómo se produce esta transición entre criterios de razón que luego se vuelven excesivos hasta un racionalismo que se impone como lectura sobre la realidad, y luego la reacción desde la subjetividad, es una muy buena mirada intentar comprender al menos 5 referentes para identificar el surgimiento de la modernidad. En primer lugar, podríamos hacer una mirada, intentar una mirada extensa sobre el fenómeno y decir que la modernidad surgió con el Renacimiento propiamente. Es decir, allí estarían los gérmenes que dan paso a todo el movimiento del espíritu, que en este caso, estamos hablando del siglo XV y del siglo XVI, reaccionan contra lo que históricamente se conoce como la Edad Media, un periodo sobre todo fundado en una visión teocéntrica del mundo y de la posición del hombre frente a la creación, dicho en términos religiosos. Y el Renacimiento entonces produce un giro, un viraje que coloca al hombre en el centro de las cuestiones humanas e inclusive de las cuestiones divinas, y lo pone como protagonista de su propia historia y en una relación distinta con su estar en el mundo. El Renacimiento es, como lo indica es el mismo término, un retorno o un intento, una reconexión con la antigüedad clásica griega, y en ese sentido, específicamente en el de la herencia greco-romana, sobre todo la herencia clásica griega, se produce una conexión tanto con la herencia del platonismo como con la herencia del aristotelismo. Esto es fundamental para comprender los antecedentes que vamos a ver en la presentación, que corresponden específicamente a la estética. Entonces, el Renacimiento sería el primer criterio para juzgar el surgimiento de la modernidad. El segundo criterio correspondería a la invención de la imprenta en el siglo XV, a mediados del siglo XV, por parte de Gutenberg. ¿Qué es lo que implica la invención de la imprenta, o mejor dicho, su primer uso masivo, cuál fue la impresión de la Biblia, el libro fundamental de revelación, si lo entendemos en sentido religioso, pero de sustento y de fundamento de la cultura común europea. El que este libro estuviese dispuesto, estuviese a la mano para muchos a partir de su impresión, significó una ruptura de la relación jerárquica que se tenía con el libro y con la casta, digamos, sacerdotal que interpretaba el libro, e implicó la posibilidad de tener una relación directa con las escrituras y por lo tanto la entrada en juego de un criterio fundamental de la libertad. Hablamos acá de la libertad intelectual, hablamos de la libertad del espíritu, pero si lo extendemos podemos comenzar a pensar entonces la libertad de las instituciones, la libertad de los sistemas políticos. De hecho, la impresión de la Biblia fue el inicio de lo que posteriormente se llamó la Reforma Luterana, la Reforma Protestante, que produjo precisamente un cisma dentro de la Iglesia Católica.
Ese es precisamente el tercer criterio para juzgar el surgimiento de la modernidad. La reforma protestante, por estas razones que ya mencioné, que implica sobre todo una disrupción en los criterios de jerarquía y la posibilidad de que se aceptara, aunque fue por supuesto un proceso paulatino y en muchos casos traumático, pero que se aceptara la irrupción de distintas ópticas de interpretación de mundo y de relación de mundo y de creación de juegos de vida y de juegos de poder y de juegos de producción de realidad a partir de la diversificación de la cultura monolítica tal como se estaba comprendiendo hasta ese momento. Tenemos entonces, recapitulo, 3 criterios por ahora: el del Renacimiento, para juzgar el inicio de la modernidad; el de la invención de la imprenta; el de la Reforma Protestante. El cuarto criterio correspondería al descubrimiento de América, que implica en la entrada en juego de el Nuevo Mundo, no solamente en el sentido de la ampliación de los territorios, de la ampliación de las culturas europeas sobre el mundo americano, no implica solamente, digamos, lo objetivo de las relaciones de los imperios y del poder en ese momento, sino implica en sentido filosófico, en sentido de la autorrepresentación de la vida de los hombres y de las culturas en este momento, la irrupción de lo otro, la irrupción de los otros, la irrupción de lo distinto, y la irrupción también de un nuevo mundo frente al cual o contra el cual determinarse, es decir, frente al cual decir de sí mismo, yo soy esto o yo no soy esto. Eso ocurrió en la relación que se establece entre el llamado viejo mundo y el llamado nuevo mundo. Comienza además un enorme proceso de discusión sobre los límites de lo humano que cimenta la tradición del humanismo, sobre criterios que luego serían la base de las revoluciones ligadas con el romanticismo, criterios como la fraternidad, la igualdad, la legalidad, que dan surgimiento al sistema de los derechos humanos, que no es solamente una conformación legal, sino también es una suerte de conformación del gusto de la época con respecto a lo que es ser humano y a lo que queda fuera de lo aceptable, en el sentido de ese ser humano como algo común. Este momento del descubrimiento de América es un criterio también fundamental para comprender el inicio de la modernidad. Y el quinto y último criterio, y el que más nos importa en un sentido específico de la disciplina estética, correspondería a la modernidad filosófica, tal como ella surge en el discurso del método de Descartes. El discurso del método, digamos, es el origen o en todo caso la sistematización del método científico tal como se comprende en adelante y aún hasta hoy, pero sobre todo implica en términos de la representación del pensamiento, y digo representación también en el sentido óptico de la imagen, en el sentido de cómo creamos y percibimos el mundo, que son asuntos propios de la estética, cómo nos situamos frente a la realidad, frente al otro, cómo
construimos las determinaciones entre el ser, entre la identidad de ser algo y la diferencia de ser otra cosa, surge la modernidad filosófica con la publicación en 1637 de este discurso, que da origen a una frase fundamental con la que se identifica Descartes, que es pienso, luego existo. Esta frase podríamos deconstruirla, pero nos llevaría mucho tiempo, pero fundamentalmente lo que significa es que luego de un proceso de duda sistemática, al cual Descartes somete todo lo que ha aprendido hasta ese momento, un proceso de duda radical de lo que ha aprendido, de lo que ha creído, de lo que ha recibido, inclusive al punto de poner en duda si acaso la existencia no es en su totalidad una suerte de ilusión. Descartes llega a la conclusión de que al menos, puesto que él duda, puesto que él piensa, al menos él debe existir. Entonces, este pienso, luego existo, significa que el yo que duda, que el yo que piensa, puede ser entendido en adelante como un criterio de verificación. Lo menciono sobre todo en el sentido de lo que implica para la representación del mundo en adelante, propio de la modernidad, y que tiene que ver todo con la estética, porque este yo se convierte en el sujeto que representa el mundo, que en adelante el mundo pasa a ser el objeto de su representación. Es decir, todo lo que se conoce a través del yo y a través de sus mecanismos de representación, y esto da surgimiento, como dice acá en la lámina que estamos proyectando, a una inmensa discusión que marca toda la modernidad, que es entre el racionalismo y el empirismo, es decir, una discusión sobre si el conocimiento se produce a través de la razón, como conocimiento a priori, en los términos, digamos, técnicos de la filosofía, o si se produce a posteriori, a partir de la experiencia. En esta tensión entre la pregunta de si el conocimiento se produce por la razón o se produce por la experiencia, surge precisamente la estética como una tercera opción. Y eso lo vamos a ver más adelante. La ilustración, entonces, vendría a ser algo así como la consolidación, la cristalización de la vía racionalista, con su, digamos, tendencia, en principio fundamental para la ordenación del mundo, su tendencia a la construcción de racionalidades, pero que luego se vuelve un hiperracionalismo y que deriva, por ejemplo, en lo que se conoce como el despotismo ilustrado, es decir, la tendencia de imponer razones universales y racionales sobre la realidad. La vertiente contraria, la que afirma que es la experiencia la que nos da el conocimiento, de alguna manera se cristaliza en el romanticismo y en su reacción contra la ilustración, que es llamada también iluminismo. Es decir, con su reacción contra el criterio según el cual los humanos y las culturas seguimos un cierto camino progresivo que nos va abriendo el mundo, que nos los va iluminando, y donde la razón sería el testigo justamente que ilumina este mundo en un sentido universal y homogéneo para todos. Contra eso reacciona el romanticismo a través de ese primer movimiento que hemos mencionado ya, que es el Sturm und Drang, que traduce tormenta e ímpetu, que ya tiene un poco la fuerza en las palabras y la marca de la actitud inicial del romanticismo, y que en principio surgió con esta vocación de asustar, aturdir, dominar con emoción. Trasladando el énfasis ilustrado por lo racional, inclusive lo hiperracional, a lo irracional. Y
trayendo al juego lo titánico como ideal. Vamos a regresar entonces a las primeras láminas. A ver. Para ver los antecedentes. Abro mientras tanto un momento para preguntas. Valerie, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Ok, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta? Creo que todo está súper claro, por lo menos Muy por bien, aquí. muy bien. Yo les pedí que vieran un documental donde se hablaba justamente del Sturm und Drang como movimiento previo al romanticismo y del romanticismo ya propiamente como época, como un momento específico de la cultura que es reconocible por los rasgos y por lo que estuvo implicado, pero que deja claro también que el romanticismo es una tendencia que marca toda la modernidad, que es también un sentimiento o un tipo de relación con el mundo que podemos encontrar siempre también de manera actual. Lo que ocurre en este momento en particular, que llamamos como movimiento romanticismo, es que todos los rasgos se dan juntos, se sustentan unos con los otros y marcan una época de manera tal que hace reconocible esa marca bajo un término que es el que nos permite estudiar en este momento sus características y sus consecuencias. Pero el sentimiento de lo romántico, de hecho, es una de las marcas fundamentales sobre la modernidad y es uno entre los movimientos que han surgido en la modernidad, los movimientos ya sean artísticos o los movimientos inclusive más amplios, que no están solamente circunscritos a lo artístico como las vanguardias históricas. Entre todos ellos el romanticismo es uno de los que más ha marcado y sigue marcando la modernidad, las modernidades e inclusive las reacciones en eso que llamamos posmodernidad o actualidad. Lo que se cimenta, según este documental que ustedes vieron, a partir de la reacción del Sturm und Drang y del romanticismo, es una cierta visión del sujeto, pero no de un sujeto cualquiera, sino del sujeto del sentimiento, que pasa a estar encarnado en el artista. Un artista no conforme con la realidad, es decir, con una cualidad de rebeldía que marca la subjetividad de la creación del arte y que marca también las relaciones humanas y las relaciones de los movimientos que surgen, sobre todo en sentido político, durante el Renacimiento. Aparte de, digamos, este peso que llega a tener el artista, o detrás de este peso está justamente una suerte de sustitución por la cual la ruptura de las jerarquías que se produjo en la Ilustración, donde la divinidad o donde la idea de Dios pasó a quedar desplazada, se produce un desplazamiento según el cual el artista pasa a encarnar el genio creador. Pasa a ser entonces algo así como la sustitución de lo divino en el mundo desde su cualidad de creador y desde su posibilidad de creación. Así entonces se produce una exaltación del yo, pero del yo del sujeto del sentimiento, y con una cierta cualidad de melancolía, de tedio, de tristeza, de reacción contra el racionalismo, contra la ordenación excesiva de la realidad, contra los criterios excesivos de orden, contra la universalidad de este orden, y se produce entonces una especie de salida de esta subjetividad, de eso que genéricamente llamamos el
tema y que parece, digamos, una referencia a una crítica adolescente, voy a utilizar esta palabra tanto en sentido de lo individual, de una experiencia, como en el sentido de una reacción de la cultura, es decir, una reacción juvenil que se diferencia alejándose y creando una suerte de mundo propio que en este caso exalta una cierta atracción por el lado oscuro. Podemos decir el lado oscuro casi en un sentido peyorativo, pero lo que implica acá es justamente esa reacción contra la pretensión del iluminismo, ¿no? Como metáfora de la razón iluminando el mundo. Acá entonces hay un retorno al oscuro, al mundo que queda oculto, a todo lo que sostiene esas cosas que se muestran, a la vida interior, al símbolo hermético que guarda la potencia de lo que no se puede conocer directamente a través de la razón, pero que se intuye. Por esto la poesía entonces pasa a ser el canon fundamental del sentimiento romántico, porque la poesía surge en este ámbito de lo simbólico. Lo oscuro es también el mundo onírico, el sueño, es el ideal, la idealización, es la creación o el deseo de creación de otro mundo, la fe en un mundo mejor. Y en una relación muy relevante con una comprensión de la naturaleza como el lugar en el que se produce esa especie de retorno, de fusión mística. Digo mística no solo en el sentido de cómo se comprende místico en la religión, sino en el sentido filosófico de la ruptura de los límites y de la reunificación de lo humano con su pertenencia común a la naturaleza, tal como estaba expresado justamente en los inicios de la filosofía. Toda esta introducción entonces para entrar al contenido de esta primera lámina, donde hablamos de los antecedentes de la estética en el mundo griego, precisamente porque en este momento en el cual retorna la cultura greco-romana, aquí vamos a hablar sobre todo de la griega, se producen dos vertientes. La del racionalismo, de alguna manera, toma como influencia sobre todo la tradición que proviene de eso que hemos llamado la gran teoría en el sentido del arte y de la estética, pero también en el sentido del pensamiento y de la filosofía, la tradición que proviene de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esta es sobre todo una tradición racional y racionalista, es la tradición de la lógica. Y por otro lado, hay otra parte del romanticismo, si revisaron los fragmentos de Hölderlin en el Hiperión, se darán cuenta, por ejemplo, que menciona a Heráclito. Hay otra tradición que conecta más bien con la filosofía presocrática, es decir, anterior a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que es una filosofía que tiene un carácter distinto, que no es precisamente el de la razón, sino que tiene un carácter cosmológico en el sentido de un principio de unidad de todas las cosas en la naturaleza. El término griego para naturaleza es physis, entonces un sentido de unidad con la physis, de pertenencia común a la physis, donde el hombre no tiene la centralidad sobre las otras cosas que están en el mundo y donde de alguna manera el pensamiento no tiene esta pretensión racional de ordenar el mundo, sino que también suscribe el carácter oculto e inclusive el carácter inalcanzable para el pensamiento y para la experiencia humana de ciertos fenómenos en esta comunidad, en esta pertenencia común a la physis
a la naturaleza como el origen de todas las cosas. Entonces, en estos antecedentes yo los voy a señalar un poco más rápido para que no se alcance el tiempo hoy, porque son bastantes temas. Vemos acá unas ciertas palabras como logos, cosmos, y allí están entonces entre paréntesis sus determinaciones para que ustedes entiendan lo básico. Logos es un término griego que sirve para nombrar el arjé, es decir, el origen, que sirve también para nombrar la ley, las leyes que lo gobiernan todo a través de todo, por ejemplo. Pero también si lo pensamos en un sentido racional, logos es propiamente razón como principio lógico, ordenador de causas y efectos, ordenador de narrativo, vamos a decirlo de esta manera, entre lo que ocurre antes, lo que ocurre después y los cursos de avance y de transformación de los fenómenos. Así es entendido sobre todo en el platonismo y en el aristotelismo, con la dialéctica. Logos, desde la tradición cristiana, puede ser entendido como verbo, por ejemplo, como en el inicio del Evangelio de San Juan. Al principio era el verbo y el verbo era Dios, etcétera, ¿no? Logos puede ser entendido también como discurso, lo que acabo de mencionar, y logos puede ser entendido como unidad, como lo uniente entre todos los fenómenos. Porque es importante para el asunto que nos compete, que es el de la estética, entender el significado de logos. Justamente porque allí se produce la reacción que da origen a la estética y allí se produce también la posibilidad de juzgar en qué momento de la estética estamos, en una cierta época. Si en un tipo de estética que apunta por lo lógico, o que apunta por la unidad, o que apunta por el inicio, o un tipo de estética que apunta por los fenómenos meramente visibles, que sería la estética objetiva, la de los objetos artísticos, por ejemplo, la que juzga que el arte está en los objetos visibles. O podemos apuntar por procesos distintos de deconstrucción de lo artístico, donde se pasa de lo material a lo inmaterial e inclusive a lo efímero, y donde puede comprenderse entonces que lo oculto puede formar también parte del fenómeno artístico, inclusive del objeto, entre comillas, artístico, el objeto inmaterial, y donde se acoge, digamos, el fenómeno de los contrarios, es decir, de el juego entre lo que es y lo que no es, como lugar desde donde surge el acto de la creación, el fenómeno artístico e inclusive el acto de la recepción. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en estas palabras, logos, cosmos, como que traduce mundo, pero que traduce también ordenación del mundo. Es decir, cuando, por ejemplo, hacemos cosmética, ¿no? Generalmente, voy a decirlo en términos reductivos, lo hacemos las mujeres, pero en realidad no, lo hacemos todos. Cuando nos componemos de una cierta manera, cuando ponemos un poco más o un poco menos de algo, cuando ordenamos nuestra fisis, en este caso la más cercana, que es nuestro cuerpo, en su aparecer en el mundo, con unos ciertos elementos que están y unos ciertos elementos que no están. Cuando hacemos cosmética, justamente estamos ordenando mundo y a la vez en este ordenar lo estamos creando. Esta ordenación de mundo se produce entonces entre dos posibilidades que están en estos inicios de la filosofía, que es la comprensión del ser y la comprensión del devenir. El ser como lo permanente está más ligado con el carácter objetivo del arte, es decir, el que marca lo que hemos llamado la gran teoría. Y el devenir está más ligado con el carácter fluyente de los fenómenos y por lo tanto con una comprensión
de los fenómenos artísticos como un juego de fuerzas contrarias, que de alguna manera se juntan para producir ya sea la experiencia artística, ya sea inclusive el objeto artístico, el acto mismo de la creación y el acto de la recepción como lo propio de los fenómenos artísticos y estéticos, inclusive todo lo que corresponde a la creación de las formas, pero también a la creación de los conceptos para pensar el fenómeno del arte y el fenómeno de lo bello. Estas dos posibilidades, como antecedentes, están marcadas en dos filósofos presocráticos fundamentales, que son Parménides y Heráclito. Parménides sostiene sobre todo la óptica del ser, es decir, solo tiene existencia aquello que es, aquello que está claramente visible en el mundo, que está claramente visible para el pensamiento. Dice, el ser es y el no ser no es. Heráclito, por el contrario, dice que existen las dos posibilidades de ser y no ser, y que el logos y todos los fenómenos están en esta tensión entre el ser y el no ser. Allí, un poco más adelante, tienen fragmentos que corresponden a Parménides y Heráclito y que desglosan de una manera más clara estas tensiones, ¿no? Pero en los términos que nos importan, es fundamental comprender cómo esta comprensión del ser y del no ser marcan términos como aistesis, de donde surge estética, sensación, percepción, y theorein, de donde surge la palabra que señala la segunda parte del título de nuestro diplomado, que es Estéticas y Teorías del Arte. Theorein en la etimología el origen de teoría y significa contemplar y significa ver. Es decir, directamente el término nos remite a la creación de la imagen, tal como lo hace el pensamiento, pero tal como lo hace el arte también. Este contemplar y este ver puede ser de distinta naturaleza. Puede ser un contemplar que es un separarse de lo que está afuera para crearlo en todos sus límites, en todas sus determinaciones, para crearlo en su forma como algo distinto a mí misma, que soy quien observo, o este puede ser un contemplar que se implica, un ver, un mirar, un crear la imagen como sabiéndose dentro de las fuerzas que producen los fenómenos y que producen las representaciones. Entonces, aistesis y theorein se pueden comprender tanto desde el punto de vista del ser meramente objetivo, como desde el punto de vista de la tensión entre ser y no ser. Esta diferencia se produce en justamente en la manera como se comprende el conocimiento, se comprende la ciencia, se comprende lo verdadero, se comprende la opinión, en el carácter que se le da a lo sensible como verdadero o como ilusorio, y esas son las decisiones que se toman a lo largo de la historia, de la filosofía, del pensamiento, pero que marcan fundamentalmente la estética. Justamente en el contenido de esta lámina que estamos viendo ahora, están las razones por las cuales lo que triunfa y se impone durante durante 2 milenios de la cultura occidental, es el tipo de comprensión según la cual lo inteligible, es decir, lo intelectual, lo que corresponde a la contemplación alejada de la naturaleza, a la contemplación meramente intelectual, es tenido como superior, y por el contrario, lo sensible, lo que corresponde a los sentidos, lo que corresponde a la percepción, es tenido como ilusorio. Y esto en una relación de jerarquía peyorativa
en la cual se dice de una posibilidad que es la superior y de la otra que es la inferior. Los sentidos de la percepción, de la sensibilidad, son también entonces divididos de esta manera, como unos sentidos superiores, que serían la vista y el oído, y como unos sentidos inferiores, que serían el gusto, el olfato y el tacto. De esta división entre sentidos superiores y sentidos superiores, surge posteriormente la división que atraviesa durante el mundo clásico y escolástico esa determinación entre artes liberales y artes serviles o artes vulgares, según la cual las liberales o las libres son las que están sobre todo ligadas a los sentidos superiores y las vulgares o serviles las que están ligadas a los sentidos inferiores. La razón es justamente que con el socratismo y específicamente con el platonismo, también con el aristotelismo y con la migración que el platonismo tiene sobre la cultura cristiana, que es la otra vertiente que nos marca profundamente, se produce una división según la cual todo lo que está relacionado con los sentidos, con la percepción, con la sensibilidad y por extensión con la imagen, con la representación, con el arte, con la mímesis, que es lo propio de la representación artística, como simulación o como copia o como imitación, según queramos decirlo, pasaría a ser tenido como inferior y por lo tanto los asuntos que corresponden a la aesthesis y que posteriormente determinan la disciplina estética quedan ocultos en la tradición durante un periodo de prácticamente 2 milenios. Por eso la estética surge como disciplina ya hacia el siglo XVIII, es decir, desde este momento del triunfo de la óptica lógica, de la filosofía y de la relación con el arte como posibilidad de conocimiento, desde este momento en el que se produce esa especie de sujeción de la arte al tronco de la lógica, estos temas quedan un poco ensombrecidos, un poco anulados de la reflexión filosófica y resurgen únicamente a partir del Renacimiento, como lo vamos a ver más adelante, y se consolidan con la creación de la disciplina estética en su primera mención, y luego en su sistematización que se produce únicamente con Kant. Acá no nos vamos a detener mucho, ustedes leerán los fragmentos por su cuenta, pero lo que quiero señalar con esos dos subtítulos de justicia armónica y justicia agónica en el siguiente caso, es que el tipo de estructura narrativa y de creación o de relación con la realidad que se produce desde la doctrina del ser que representa a Parménides de Elea, de alguna manera se acerca a una comprensión armónica de los fenómenos o a la tendencia a buscar la armonización de los fenómenos. Esto tiene muchísima repercusión sobre el arte y sobre la creación artística, porque las obras que provienen de este intento de armonización son un tipo de obras o de objetos o de hechos o de experiencias artísticas muy distintas a los que acogen el tipo de justicia que transcurre en lo agónico. Lo agónico significa lo que compite, lo que reconoce una relación de contrarios desde cuya tensión surgen los fenómenos. Entonces también la obra, la experiencia, la creación, la recepción que se produce desde lo agónico tiene implica un tipo de
hechos y fenómenos artísticos distintos. Acá en el fragmento de Parmenia vemos lo que corresponde. Creo que no se te escucha, Fabiola. No se escucha. Todavía no te escucha, Fabiola. Vamos a ver si vuelve el audio de Fabiola. Pareciera como que se le cayó la conexión. Sí. Sí, esperemos, vamos a esperar que vuelva a entrar y si no, hablamos con ella a ver si la reponemos. Déjame escribirle a ver por WhatsApp. Les aviso. Listo, ya se está reconectando. Gracias. A la hora. Muy bien. En esta lámina 5 vemos algunos fragmentos de Heráclito. Yo voy a insistir sobre todo sobre Heráclito, porque el romanticismo surge más bien si la ilustración fue una suerte de retorno a la antigüedad griega, lo fue sobre todo en su vertiente racionalista, es decir, en la que corresponde con el socratismo, el platonismo y el aristotelismo. De alguna manera, el romanticismo es también un retorno, pero más bien al momento previo al triunfo de la lógica como criterio filosófico, y entonces la cercanía se produce sobre todo con la filosofía de los presocráticos y en particular con la de Heráclito, que es el que reconoce la existencia del ser, pero también del no ser, y el que afirma que todos los fenómenos ocurren en una tensión, es decir, que los fenómenos no tienen resolución, que nunca quedan agotados, que una representación de cualquier tipo no agota los fenómenos, en este caso una representación del pensamiento o una representación del arte no agota los fenómenos, y por lo tanto produce unas posibilidades distintas para la creación. Ustedes ven allí algunos fragmentos de Heráclito. Hay una cierta relación con la idea de la divinidad cuando dice, por ejemplo, este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ningún dios o ningún hombre. Allí hay una especie de reconocimiento a un ámbito al cual no podemos acceder. Ningún dios ni ningún hombre. Pero hay también un criterio fundamental para lo artístico, que es lo que corresponde a la medida y que de alguna manera es lo que da origen al gusto posteriormente como criterio para juzgar los fenómenos referidos al arte. Dice en la segunda parte Heráclito
que el cosmos siempre ha sido, es y será fuego vivo, fuego viviente, como una materia física que puede ser moldeada, que surge, que se desoculta, que se esconde, que está en este juego de contrarios, y dice sobre todo que se enciende según medida y se apaga según medida. Este encender según medida y apagar según medida de los fenómenos nos da entonces la pista de cómo se produce la creación cuando se asume que hay en los fenómenos, en la fenomenología de los eventos artísticos, una especie de juego con la realidad que se oculta y la realidad que se desoculta, la realidad que se muestra. Dice también en el tercer fragmento que ustedes ven allí, por supuesto están expresados en lenguaje mítico, propio del tránsito entre la Grecia arcaica y este momento presocrático donde propiamente surge la filosofía. Pero este lenguaje mítico es el que se rescata también durante el romanticismo. Es el lenguaje simbólico, es un tipo de escritura fragmentaria primero y de alguna manera una escritura de una fórmula condensada de lo simbólico y del pensamiento que es muy común y muy acorde con el pathos de la poesía y con el pensamiento tal como se expresa durante el romanticismo. Entonces nos dice Heráclito en ese tercer fragmento que el señor, dice, cuyo oráculo es de Delfos, en referencia a ese ícono de la cultura griega, dice, no muestra ni oculta, sino que señala. En este no mostrar ni ocultar, sino señalar, está justamente la actitud de lo romántico, pero también inclusive está la actitud del arte y del pensamiento tal como se comprende en un sentido contemporáneo. Es decir, ya no estamos en el terreno de la literalidad de las imágenes, de la creación artística en cualquiera de las posibilidades de las artes, sino que estamos en el terreno de la alegoría, en el terreno del símbolo, que no muestra ni oculta, sino que señala. Señala en dirección hacia algo, hacia una nueva experiencia, hacia una nueva óptica para ver la realidad, hacia una nueva posibilidad de juzgar, hacia una nueva asignación de la sensibilidad, hacia una operación de visibilización de lo que antes estaba invisible, etc. Pero en esta operación de no mostrar ni ocultar, es decir, de no agotar la representación y pretender que ella es la explicación definitiva o la imagen definitiva, sino en el señalar y en dejar abierto el juego, está justamente lo que marca la actitud romántica y lo que ellos defienden como una ruptura con las ópticas universalistas de la razón y como una reivindicación del carácter particular y singular de la experiencia. No solamente de la experiencia del sujeto, sino también de la experiencia de las distintas culturas. Por eso, durante el romanticismo, de alguna manera, estalla una especie de escenario de la diversidad, que es una de sus características fundamentales y más positivas, donde de alguna manera se reconoce que hay otras ópticas de mundo, otras maneras de comprender el mundo, otras tradiciones, otras lenguas que no son el latín como lengua unificadora. Esto da origen a la autoexpresión en sentido individual y en sentido colectivo. Da origen a la creación de artes propios, singulares. Da origen a la concepción de mundo y de movimientos para organizar el mundo con un carácter singular, pero también da, por ejemplo, en su radicalización,
a las ópticas como las del nacionalismo, que conducen a la revolución, que también tiene sus caracteres positivos, pero que también tiene otros caracteres que se vuelven destructivos. Y entonces en esta tensión es donde se define hasta dónde sí y hasta dónde no el impulso que entendemos como romántico, que sería el de la subjetividad y su relación, por supuesto, con el mundo y con nosotros. Por favor, Valerie, la próxima lámina. Voy, ya va. Que me Gracias. está... Sí, sí. ¿Ya? Ahí pasó, ¿no? Eh, ¿Me la sí. pasé? No. Ahí está. Listo, listo, listo. Ok, entonces, acá vemos, no nos vamos a detener mucho, de verdad que es mucho material el que tenemos hoy, pero están otros fragmentos de Heráclito que señalan un poco ese carácter de la guerra como común a todo, en contraposición a la armonía que se busca desde la otra estructura narrativa. Aquí no se pretende solucionar en un escenario armónico las contradicciones, sino por el contrario se acoge la guerra, la constante polémica entre los fenómenos como el carácter mismo de todo lo que es. Esto tiene consecuencias en el arte, tiene consecuencias en la política, tiene consecuencias en la existencia, que son fundamentales. Porque, por ejemplo, en aquellas doctrinas en las cuales se quiere resolver de forma armónica los fenómenos del tipo que sean, surge siempre la tentación totalitaria de controlar la realidad para imponer el curso de acción que se supone que va a armonizar las cosas al final. Y lo que ocurra en el camino es juzgado como no importante, es decir, lo que uno se lleve por delante no importa siempre y cuando se cumplan los objetivos al final. Aunque pareciera contradictorio, porque estamos hablando de ópticas armónicas, esas ópticas que pretenden la armonización como un gran relato que tiene una resolución al final, tiende a producir lógicas totalitarias. Por el contrario, esta óptica que reconoce el carácter contradictorio y polémico de los fenómenos, deja un poco más abierto el juego y apuesta más bien por la comprensión del fenómeno, del juego, de la tensión de los contrarios, como una suerte de logro de la maestría de este juego, donde la medida y la comprensión de la medida, repito, un poco más, un poco menos de algo para que los fenómenos ocurran y ocurran de la mejor manera, de una manera tal que no se produzca una guerra total, es decir, una aniquilación de un principio sobre el otro, sino que se produzca una especie de magnetización entre los contrarios que hace que las cosas sigan estando vivas, que los fenómenos sigan estando vivos. Esto se parece más a las ópticas de mediación y de negociación que acogemos en el mundo contemporáneo como las más válidas, donde los relatos ya no son entendidos en un sentido o no quieren ser entendidos en un sentido totalitario, sino que estamos en una especie de micro realidad, de micro relatos, donde igual hacemos cosmos, organizamos el mundo, donde igual producimos juicios, pensamiento y arte en relación con la realidad, pero ya no pretendemos que ellos tengan un valor de verdad absoluta. Entonces esto es lo que indica el pensamiento de tipo heraclitio, digamos, de base, de raíces, en Heráclito de Éfeso. Y allí tienen entonces algunos otros fragmentos que lo ilustran. No nos vamos a detener mucho, sino solo en este tercer fragmento que dice: solo esto es lo sabio, conocer el logos que lo gobierna todo a través de todo. Esta es la actitud propiamente romántica y lo vamos a ver
en el texto de Hölderlin. Cuando, si lo leyeron, él habla de lo propio del mundo griego, de qué fue lo que hizo que surgieran allí esos excelentes frutos desde el suelo ateniense. Y él dice que fue sobre todo un equilibrio entre la ley y la libertad, justamente como una maestría en este juego de los contrarios, que hizo que no hubiese demasiada disciplina, pero tampoco demasiada libertad. Y esto posibilitó que surgiera el arte griego, la religión griega, la filosofía griega, que dice son frutos de ese suelo, son hijos de este equilibrio. Y dice, al final, si lo recuerdan, menciona Heráclito, y dice, solo en una situación como esa, como la que ocurrió en ese equilibrio del mundo ateniense, podría pronunciarse la frase, lo dice en griego, que gen diáferon ge auto, que significa lo uno, como en este tercer fragmento, lo uno que lo gobierna todo, es decir, lo uniente, lo unificador, lo uno que a la vez está diferenciado en sí mismo. Y dice Hölderlin, esta es la esencia de la belleza. Es decir, allí introduce una categoría netamente estética. El reconocimiento de esta unidad, pero que a la vez puede ser una diversidad, es decir, el reconocer que somos parte de un fenómeno común, como experiencia humana, por ejemplo, pero que a la vez también nos expresamos de manera plural y de manera diversa, dice Hölderlin, esto es la esencia de la belleza. Vamos a continuar entonces con la siguiente lámina, por favor. Bueno. Listo. Ok, voy a pasarla de aquí. Esta es la séptima lámina, donde vemos justamente la tendencia que se desarrolla después y que es la que impera en el ámbito de la gran teoría sobre el arte y sobre el pensamiento durante los siguientes 2 milenios y que de alguna manera minimiza el valor del arte, el valor de la sensibilidad, de los sentidos y de la intuición como posibilidad de la experiencia humana, pero también como lugar de conocimiento. Esta sujeción del arte, específicamente al tronco de la dialéctica o de la lógica, comienza sobre todo con Sócrates, pero recordemos que Sócrates es un filósofo ágrafo que no escribió obra, sino que quedó sobre todo reseñado a través de su discípulo Platón. Entonces vemos los rasgos de la gran teoría en Platón y en Aristóteles. En primer lugar, vamos a ver a estos dos autores en un sentido de antecedente, ¿no? de lo que implican para la gran teoría. Pero también vamos a rescatar el legado y la belleza de este legado si lo entendemos sobre todo en un sentido meramente artístico, ¿no? Inclusive en el sentido de la belleza de los conceptos que están expresados, que están puestos allí como antecedente de nuestra comprensión y de nuestro recorrido, inclusive de nuestra historia del arte, ¿no? Con Platón, antes de iniciar les pregunto si tienen algún comentario. Ok, asumo que no. Ajá. Con Platón tenemos allí dos términos griegos que son arete y kalokagatia. Arete significa virtud, que antes en el periodo presocrático fue entendido como fuerza guerrera, como excelencia. Gracias, Emily. Fue entendido como excelencia, como fuerza, como virtud del aristos, es decir, del varón mejor, de donde surge el término aristocracia. No entendido como lo entendemos hoy en un sentido
de posesiones materiales, sino entendido como en un sentido de la máxima excelencia posible, confluyendo en una sola persona. La virtud, antes de la vertiente socrática, platónica y aristotélica, es decir, en sentido presocrático, era entendido sobre todo en relación con la fuerza para asumir la mayor cantidad de verdad, es decir, tiene un carácter, si se quiere, trágico, relacionado con la guerra, relacionado con la cultura agonal, con esa cultura de las competiciones olímpicas, por ejemplo, pero que también eran el preámbulo para el carácter real, absoluto y trágico de la guerra. Eso queda expresado en el arte presocrático, sobre todo de la tragedia, si nos remitimos a la poesía, tal como ella se mostró en Esquilo, en Sófocles y en Eurípides. A partir de Platón, la arete, a partir de Sócrates en realidad, comienza a ser entendido ya en un sentido de virtud ética. Es decir, aquí hay una especie de desplazamiento desde la cultura, desde la cultura guerrera, desde la cultura trágica, desde la cultura cosmológica un poco más ligada con la física, hacia la cultura antropocéntrica, que pone al hombre, como lo dice el término, en el centro de las preguntas y de las preocupaciones de la cultura griega, y donde la arete comienza a ser entendida en un sentido sobre todo ético. En este sentido ético se produce entonces el ideal platónico de la kalokagatia, o el ideal griego, pero que está expresado en Platón como una unidad de kalos, que es la belleza, y agatón, que es el bien supremo. Entonces, en esta unidad de la belleza y del bien supremo está el ideal de lo que debería ser la virtud encarnada en los hombres excelentes, de la polis además, ya no en un sentido individual o subjetivo, sino del hombre en su pertenencia a la polis y en su compromiso con la polis, tal como se presenta la filosofía de Platón. Y entonces aquí vemos una identidad entre lo bello, lo bueno y lo justo, como lo propio de la comprensión platónica de todos los fenómenos de la filosofía, pero también la comprensión platónica sobre el arte y sobre lo bello. Aquí me detengo un momento para recordar que antes del surgimiento de la estética con Platón, ya en el siglo XVIII, lo bello y el arte fueron siempre juzgados de manera separada. Es solo con el surgimiento de la estética como disciplina o reflexión filosófica sobre lo bello y sobre el arte que ellos vuelven a unificarse. Acá entonces estamos en una separación. Pero en esta separación, sin embargo, Platón establece lo que se llama un principio de identidad entre lo bello, lo bueno y lo justo, que implica de alguna manera que todas las posibilidades, tanto del pensamiento como del arte, y sobre el asunto de una idea como la belleza, quedan ligados a una relación con otras dos categorías. Es decir, lo bello no puede ser bello por sí mismo, sino solo si está en una cierta relación con lo bueno y con lo justo. Esto opera como un tipo de digamos, de cosas que se esperan, si hablamos de la experiencia de creación artística, de cosas que se esperan del arte. El arte no puede ser bello solamente, sino que también tiene que ser bueno y debe ser justo en relación, por ejemplo, con los criterios de la polis, ¿no? De aquí surgen unos aspectos problemáticos por los cuales se critica a Platón, como por ejemplo cuando en el libro tercero de la República, es decir, de su utopía política, de su proyecto ideal para la organización de la polis, hace
expulsar de su polis ideal a los poetas, precisamente porque en su búsqueda de la belleza no tienen en cuenta la relación con lo bueno y con lo justo para la polis. Y este es un primer antecedente de la censura en el arte, ¿no? Lo bello en Platón queda subordinado a unos ciertos principios metafísicos. Es decir, la pregunta por lo bello. ¿Me oyen? Valerie. Sí, te escuché perfecto. Perdón, Emily, ¿querías preguntar algo? Que pusiste un signo de interrogación. Bueno, este es un antecedente entonces de la censura, gracias, de la censura hacia el arte y hacia los artistas, que queda ubicado tradicionalmente en la historia de la tradición occidental en este momento del capítulo 3 de la República de Platón. El arte queda entonces subordinado a unos ciertos principios metafísicos, es decir, lo que no está en la física, lo que no está en la naturaleza. El arte debe responder a unos ciertos ideales que están en el más allá. Esto es algo que luego migra hacia nuestra tradición cristiana, por ejemplo, ¿no? Hay un cierto criterio de valoración y de validación de todos los fenómenos que no está puesto en el mundo, sino que está puesto en el más allá. Y esto se vuelve una excusa para eliminar la crítica, se vuelve una excusa para una cierta actitud de capitulación de la libertad, se vuelve también una excusa para reacciones de huida contra el mundo en función del más allá. Pero la pregunta por lo bello en esta vertiente platónica se formula de esta manera: aquello por lo cual todas las cosas se embellecen y parecen bellas. Es decir, ¿qué es lo bello? Lo bello tiene que ser aquello que hace que cualquier cosa que llamamos bello sea tal. Sin embargo, dice Platón, que no lo resuelve, que las cosas bellas son difíciles, ¿no? En esto hay lo que se llama una aporía, es decir, una imposibilidad de definir realmente, en este caso, lo bello. Esa es la característica, digamos, general de lo que corresponde a Platón, y en esta identidad de lo bello, lo bueno y lo justo, se produce un legado para la comprensión del arte durante estos 2 milenios de la gran teoría. Por favor, la siguiente lámina, Valerie. Tiene, sin embargo, Platón algo que, si lo vemos casi en sentido poético, tiene una enorme belleza y una enorme vigencia, a pesar de que en otro sentido puede ser polémico, es decir, en el sentido como se deja afuera lo que corresponde propiamente al arte y a la creación artística. Pero acá hay una comprensión muy amplia de la belleza que pareciera se está rescatando últimamente, es decir, en el sentido contemporáneo y actual de la cultura y del pensamiento, donde hay una especie de petición de que todos los fenómenos tengan este rasgo de la belleza, y no solamente los fenómenos que están circunscritos específicamente al arte, a la estética, a la imagen en sentido artístico o en el sentido de las bellas artes, sino que todos los fenómenos de la cultura y las posibilidades de la cultura tengan esta especie de delicadeza, de la belleza, este matiz de la sensibilidad que toma en cuenta a los otros en su pluralidad, y que no los cierra a la manera como hace la razón en unos criterios absolutos de verdad, que son luego impuestos sobre los otros o sobre lo otro. Este criterio, a mí me gusta llamarlo también como un principio unificador de todas las artes. Me gusta llamarlo plasticidad.
esta apelación a la plasticidad, a la flexibilidad, que es lo propio del arte, de las artes, digamos, crearía y crea, como lo menciona aquí Platón en su Metafísica de la Belleza, una relación un poco más amable entre los fenómenos del mundo, si tomamos en cuenta, como en esta escala de la belleza, que la belleza puede surgir primero de un cuerpo bello, nos dice Platón. Primero nos enganchamos a la belleza de un cuerpo bello, pero luego quedar atrapados por la belleza particular nos hace ir avanzando hacia la belleza más común, más general. Entonces vamos hacia la belleza corpórea en sí, de acá tendemos hacia la belleza del alma, tendemos a identificar entonces también y a pretender la belleza de las instituciones y de las leyes, la belleza de las ciencias, la belleza en sí. Es decir, es como una especie de ampliación del círculo de la belleza, según el cual todos los otros fenómenos pueden ser entendidos, y no solo los del arte, todos los otros fenómenos pueden ser entendidos en estos matices que de alguna manera flexibilizan las producciones humanas, pero también la convivencia humana. La metafísica de la belleza entonces tiene en este sentido actualidad, y la tiene sin lugar a dudas en el romanticismo, donde el ideal fundamental es, como obra de arte interior, es la creación del alma bella. Así lo llaman los románticos. El ideal romántico es el alma bella o la creación del alma bella. Es decir, el máximo artista es el que se crea para sí mismo el alma bella. Y la máxima obra de esta belleza del alma vivida en colectivo sería la creación de la libertad como obra de arte fundamental. En esto entonces hay una relación con lo que dice Platón como belleza de las instituciones y de las leyes. Seguimos, por favor, a la próxima lámina. Vemos en el caso de Aristóteles que hay también poner en relación lo bello y el arte con un sistema de escala del conocimiento, ¿no? Aristóteles en este caso, quien también habla de manera separada de lo bello y del arte, nos dice que lo bello es sobre todo orden, simetría y determinación. Estos son los criterios fundamentales junto con los criterios platónicos que marcan estos 2 milenios occidentales del pensamiento sobre el arte, de la creación artística, y por extensión también sobre lo bello. Orden y simetría, sobre todo, pasan a ser los criterios fundamentales para juzgar la belleza y para juzgar el arte. En el sentido de la escala del conocimiento, es muy importante comprenderlo porque contra esto se revela justamente la estética cuando nace como disciplina en el siglo XVIII. Es decir, si aquí nos dice Aristóteles que el primer momento del conocimiento es la sensación. Es decir, el primer lugar como un momento inferior es el momento en el que percibimos a través de los sentidos. Esta sensación el conjunto y la acumulación de sensaciones nos va produciendo recuerdo. El recuerdo y su repetición nos produce experiencia. La experiencia y su repetición nos produce la posibilidad de la tecne, que es la palabra que se utilizaba en ese momento para designar el arte, más en relación con la técnica que en relación con ese criterio universal de lo que hoy llamamos bellas artes. Y luego, la maestría en esta técnica sí produce una especie de salto universal hacia la sabiduría o hacia la ciencia. Sin embargo, vemos que la sensación, lo propio de la sensibilidad y el recuerdo, que está en esta relación con Mnemósine, si ustedes lo han escuchado antes en el mito griego, Mnemósine es la madre de las musas que representan las artes. Es decir, la sensación
y el recuerdo, también yo estoy haciendo esta analogía con Mnemósine como madre de las musas, están puestos en un nivel inferior con respecto a la sistematización de la técnica y a lo que Aristóteles llama posteriormente la sabiduría. Por favor, la próxima lámina. Sin embargo, sí reconoce Aristóteles en un fragmento inicial de la Metafísica, su texto, Metafísica Alfa capítulo 1, que todos los hombres desean conocer y que el conocimiento se produce desde los sentidos y específicamente desde el amor a los sentidos, entre los cuales, si nos dice, la vista y el oído son los más importantes. Es decir, aquí establece ese sistema de los, o recalca el sistema según el cual la vista y el oído son los sentidos superiores, ¿no? Aristóteles establece una relación que también marca la gran teoría entre lo que se comprende como mímesis, que en Platón tenía un carácter peyorativo. El arte es inferior al conocimiento porque el arte es mimético, es decir, porque el arte imita la realidad. Y la realidad perfecta para Platón está en el más allá, en lo que se llaman las ideas puras. El mundo es una copia de las ideas puras y el arte es una copia del mundo. Es decir, el arte sería ya una copia sobre la copia. Y por esa razón tiene un carácter doblemente inferior. En este sentido, Aristóteles nos dice algo distinto, que la mímesis tiene ya un carácter, si se quiere, creativo, porque cuando copiamos la realidad, también de alguna manera desde la representación artística, la idealizamos. Y en esta idealización hay ya creación. Ese es el término para poiesis, creación, idealización. ¿De dónde viene luego también el término poesía? Sin embargo, en Aristóteles, lo propio del arte, y en particular del arte trágico, de la tragedia, tiene un sentido ético, tanto como en Platón y tanto como en Sócrates. Este sentido ético no existía como petición al arte en el periodo presocrático. ¿Qué significa que el arte tenga que ser ético? Es decir, que el arte tiene que estar ligado al interés por lo bello, no solamente, sino también al interés por lo bueno, al interés por lo justo, al interés por producir lo conveniente para la polis, al interés por producir lo mesurado. Es decir, el arte no tiene autonomía en sí mismo, sino siempre está sujeto a unos ciertos fines con los cuales debe cumplir. Y así es como entiende Aristóteles la catarsis como un momento de purificación ética de los miedos, purificación ética de todas las disonancias del espíritu y de la cultura, que de alguna manera deben ser traídos hacia el justo medio, como la virtud propiamente aristotélica, y por lo tanto, digamos, hacia un lugar de la razón, hacia un lugar de la luz, donde quedan afuera las exaltaciones, donde quedan afuera lo oscuro, lo oculto, lo simbólico, todas estas cosas que posteriormente el romanticismo reivindica. Con todo esto lo que quería decirles es que la tradición con la cual se liga el romanticismo, y lo vemos en el escrito de Hölderlin, es la presocrática. Y la que corresponde a la gran teoría es esta, justamente, la platónica y la aristotélica. Aquí tenemos entonces una distinción que es importante conservar para los contenidos que veamos más adelante. Por favor, Valerie, la siguiente lámina. Acá no me voy a detener. Por favor, la anterior. La que dice Tecne y... Ajá, esa, Tecne y Ars. Acá tienen el recorrido histórico, ustedes mismos pueden revisarlo, sobre
la evolución del concepto de arte y en la evolución del concepto de belleza. En esa división entre artes liberales y artes vulgares de la gran teoría, desde la antigüedad clásica hasta el Renacimiento. La siguiente, por favor. El Renacimiento tiene como característica fundamental que se vuelve o que se reclama un lugar del artista y por lo tanto del arte autónomo, y ese es el origen, vamos a la siguiente lámina, de ese proceso de búsqueda de un sistema de las artes que finalmente logra la autonomía para las bellas artes, pasando por distintos criterios como artes nobles, memoriales, pictóricas, poéticas, agradables. Ustedes van a ver que cada una de ellas tiene una especie de vínculo que las unifica. Vamos a la siguiente, por favor. Hasta que se produce una estabilización del sistema de las artes con la arquitectura, escultura, pintura, música, danza y declamación como las artes que llamamos en adelante bellas, a través de su reducción a único principio o su unificación que se produce con Charles Bateau en 1747, su unificación bajo los conceptos de belleza y de gusto. Este es propiamente ya el antecedente de la estética, como disciplina filosófica referida a la reflexión sobre lo bello y sobre el arte, tal como es sistematizada por Kant, pero como es pensada previamente en un antecedente por Baumgarten. Pero este es de alguna manera todo el recorrido que le da origen a este sistema. Abro un momento la pregunta, nos vamos a tomar un poquito más por la interrupción que tuvimos, si están de acuerdo. No Son hay las problema 11 ya, con ¿perdón? que por aquí no hay problema. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que acabamos de ver? Ok, les pregunto entonces, ¿vieron el documental que da paso hacia el inicio del romanticismo como movimiento, con el Sturm und Drang y el romanticismo propiamente como momentos de la cultura? Sí. ¿Vieron el documental? Ok. ¿Alguno quiere comentar lo que se veía allí? ¿Quieres que quite el compartir pantalla para que puedas ver más Sí, por cómodamente favor, las... sí. Sí, sí. Yo igual me estoy manejando con el teléfono, no los voy a ver, pero de manera individual sí participo. ¿Alguno quiere hacer un comentario sobre ese documental? Hola, profe, es Emily. Quería hacer una pregunta sobre lo de Platón, que la había escrito, Sí. pero creo que quedó por allí. En ese caso, cuando se está hablando de lo bello, lo bueno y lo justo, en el Sí. caso de las artes plásticas, ¿no? Lo bueno podría referirse un poco quizás al decoro y lo justo podría ser la idea de verdad o verosímil. Sí, exactamente. Al decoro, a la representación idealizada de la realidad, y lo justo también, como tú dices, a lo verosímil, que tiene una cercanía, que es la traducción artística de algo que es ya propiamente más filosófico, que es la verdad. Entonces esta justicia ya no sería solamente verosimilitud, sino inclusive mayor cercanía con la verdad y con lo que son de alguna manera los consensos de la convivencia común. En este caso de Platón, de lo bueno para los fines de la república, los buenos para los fines colectivos. Entonces la justicia se entendería más bien en un sentido de una cierta proporción con respecto y una cierta adecuación con respecto a los fines de la república. Ok, perfecto. Gracias, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Leyeron el texto de Hölderlin, el del Hiperión? Allí en ese texto
lo que les comenté, queda de alguna manera mostrado primero el sentimiento de exaltación romántico, ¿no? Vemos directamente que aunque esté escrito en prosa, tiene la cadencia y la exaltación poética, pero vemos también que hay ese sentimiento de la nostalgia y del retorno a una cultura primigenia, primordial, originaria, que es propia del romanticismo, ese retorno, pero al tipo de cultura, en este caso griega, que no es la de la lógica, sino que es la del símbolo. El retorno entonces es hacia el suelo ideal de la filosofía presocrática como el más afín a estas fuerzas originales, que son las que tratan de rescatar los artistas románticos, en particular la poesía romántica. Contra lo que se reacciona es justamente contra esa suerte de imposición o digamos, instauración ilustrada que, considerando a la manera cartesiana el universo como una gran máquina, como un sistema causal, pasa a darle al hombre un lugar como una suerte de autómata, como una máquina de relojería en todo el conjunto de la máquina que es el mundo y que es el universo en su conjunto, y que es de alguna manera también la naturaleza. Entonces lo que se produce aquí eso lo dice desde una crítica contemporánea Michel Foucault, por ejemplo. Lo que se produce es como la creación de un sistema disciplinario, de las disciplinas y sus instituciones que marcan la vida moderna de una manera tal que termina por uniformizarla y por asfixiarla. Y contra esta asfixia es que de alguna manera reacciona la estética romántica, que trata en esa cosa que yo mencioné como juvenil, en este alejamiento o salida del sistema. Hay, sin embargo, algo muy legítimo, que es un intento por escapar de la disciplina llevada y las instituciones disciplinarias llevadas hasta su exceso, y también un intento por escapar de la vigilancia de estas estructuras sobre la vida individual. Es por eso que hay un retorno hacia adentro, es por eso que el alma pasa a ser lo fundamental, el alma bella, el sujeto del sentimiento, el sentimiento como lugar de cultivo del espíritu, y es por esto que de alguna manera el romanticismo tiene tanto eco para la cultura, porque se produjo como digamos, como una consecuencia necesaria ante algo que se volvió un exceso, ¿no? Sin embargo, como ustedes lo vieron, seguramente leyeron el capítulo de Safransky, el prólogo al texto de Safransky, hay dos posibilidades de mirar el romanticismo, es decir, mirarlo con simpatía o mirarlo críticamente. Aquí vamos a hacer las dos cosas, cuando sea justo y cuando corresponda en cada caso. Pero, por ejemplo, vemos que en Safransky hay una exaltación del romanticismo tal como él surgió en Alemania, específicamente. Se tiene sobre todo el romanticismo como un proyecto y como un movimiento de la cultura alemana. Y tiene sentido porque allí fue donde surgió, por ejemplo, el cisma de la Reforma Protestante. Tiene sentido también por otras razones. Pero el romanticismo, si somos coherentes con su significado de reivindicación de lo particular, empezó a tener traducciones en los distintos países europeos. Podemos ver entonces también un romanticismo británico, un romanticismo francés. Podemos ver unas apropiaciones americanas, en principio estadounidenses, vamos a llamarlas así, del romanticismo, y luego unas traducciones americanas en el sentido hispanoamericano.
Es decir, el romanticismo en realidad es un conjunto de impulsos heterogéneos que no pueden ser sistematizados bajo una misma fórmula para ser analizados así, sino que justamente tiene la característica de, como dice la frase que cita Hölderlin en el Hiperión, Hölderlin, lo uno diferenciado en sí mismo, es decir, es como la irrupción de la pluralidad, de la multiplicidad de ópticas y la reivindicación de que hay un principio unitario que dignifica todas las experiencias humanas y que queda sintetizado justamente en el espíritu de al menos en el espíritu inicial de las revoluciones, es decir, igualdad, legalidad y fraternidad como un gusto común, como un gusto extendido que acoge la dignidad de toda la experiencia humana a pesar de sus diferencias, y que con esto crea justamente el signo, si se quiere, más bello del romanticismo, en el sentido humanístico y en el sentido de la posibilidad de que la experiencia individual y la experiencia colectiva, las experiencias se situaran en un punto en el cual se comprendía que desde este genio propio del artista creador, entendido este genio en un sentido amplio, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con Nietzsche. Este genio creador extendido en un sentido amplio hizo comprender o abrió la posibilidad de que la propia vida fuera vivida, fuera construida como obra de arte. También la vida colectiva, también la vida política, también la vida como destino ya no dependiente de lo divino, sino en ese giro moderno desde el Renacimiento y desde también la lógica de la filosofía cartesiana y el giro que se produce, entendido el hombre en particular como artista, creador de su propio mundo. Y aquí entonces está el enorme potencial del romanticismo, que si lo vieron en los dos textos que les envié, es visto en el caso de Safransky, sobre todo como un proyecto alemán, y en el caso de un intelectual, pensador contemporáneo, liberal, llamado Isaiah Berlin. Se los envié unos minutos antes de la clase, revísenlo con atención. Él ve en el romanticismo justamente el movimiento que más ha marcado la modernidad occidental. Allí tienen las razones y eso vamos a verlo entonces como inicio de la próxima clase. Sobre todo lo que dice Berlin. A ver, dice Isabel, tuvo una gran expansión por el mundo. Bueno, se me fue el comentario. En todo caso, el romanticismo marcó la modernidad. La marcó de manera fundamental también por las reacciones políticas que produjo, pero la marcó también fundamentalmente y la sigue marcando hasta hoy por darle primacía y darle centralidad al sujeto. Por supuesto también con todos sus excesos. Pero entonces vamos a comenzar la próxima clase justamente con los comentarios a esa reseña a un libro de Berlin que les mandé ahora como link a nuestro chat. Por favor no suban eso al Padlet porque es un artículo de reseña de un libro, no es ni siquiera el libro, ¿no? Y Okay. les voy a enviar entonces los otros materiales de lectura y cualquier otra cosa sobre lo que vayamos a discutir en la próxima clase. Hoy se nos hizo un poco corto el tiempo, pero espero que hayamos cubierto toda la materia. Yo estoy conectada por el celular, así que abro la cámara un momento. Les pregunto, gracias Teresa. Si tienen algún comentario, si quedó alguna duda, si el material
en el sentido de la presentación es lo suficientemente claro como para que ustedes sigan el hilo de la evolución de los conceptos de arte y de belleza. Profe, quería preguntar algo. Sí. Ayer estaba viendo un programa de Sabater Sí. donde estaba hablando acerca de Hegel, ¿no? Y él comentaba lo que decía Hegel acerca del devenir y de que dentro de cada manifestación está su germen de contradicción. O sea, Sí. es la dialéctica que se plantea Exactamente. la ilustración como un, ¿cómo se diría? Una reacción contra la ilustración. O sea, se supone Sí. que eso no debe ser tan tajante. Pero podríamos decir que en el romanticismo, el germen, o sea, su propia contradicción es los nacionalismos, que empiezan como a encasillar y a hacer su definición propia de lo que es el espíritu romántico. Y entonces al definirlo, entra en contradicción con lo que es la individualidad del mismo espíritu, la misma tendencia, pues. Exacto. ¿O Es usted lo que considera ocurre que hay algo más? justamente y lo que yo he mencionado como excesos, ¿no? En el caso de la ilustración se volvió un exceso racionalista, pero en el caso del romanticismo se volvió también un exceso que dejó afuera a su término contrario y con eso de alguna manera se restó a sí mismo vitalidad, ¿no? Vitalidad como lo que tú estás mencionando, llama Hegel la dialéctica, ¿no? Como esa contradicción que mantiene vivos los procesos y los fenómenos. De hecho, Hegel es un muy buen lugar para pensar eso, porque él precisamente toma en sus determinaciones del proceso, como la manera en que los fenómenos van produciendo un cierto progreso en lo que él llama el viaje de la experiencia de la conciencia, ¿no? Como de alguna manera se niega lo anterior, pero se niega incorporándolo, no dejándolo fuera. Se produce una síntesis que de alguna manera lo incorpora y posibilita el siguiente paso. Hegel justamente toma a Heráclito como lugar fundamental para esas caracterizaciones del proceso y en particular el concepto del devenir, que tú lo acabas de mencionar también. Entonces, hay en Hegel ese reconocimiento de la necesidad de la tensión y de la imposibilidad de la resolución de la tensión. Y en eso entonces vemos que tanto la ilustración como el romanticismo mismo, podríamos decir que se equivocaron en el sentido de querer eliminar su término opuesto que le da contrapeso y vitalidad como fenómeno, y por eso de alguna manera terminan en un cierto agotamiento, y ese es el criterio justamente en el exceso de la ilustración que produce el racionalismo, en el exceso del romanticismo o del sentimiento que produce también la polémica entre racionalismo y empirismo. Vemos cómo justamente la superación surge con Kant, cuando introduce el criterio del gusto y la posibilidad de la experiencia estética como una nueva forma de juzgar la realidad, que es justamente, si lo vemos en términos hegelianos, esa síntesis, ¿no? que acoge los dos principios y que por lo tanto le da una vitalidad y que no se agotan, ¿no? Gracias, profe. Gracias, Teresa. ¿Tiene alguien más una pregunta o un comentario? Bueno, no sé muy bien qué hora es porque como estoy viendo desde el teléfono, no tengo acceso al reloj. Pero creo que nos pasamos unos 15 minutos. Sí, más o menos. Sí, bueno, queda pendiente entonces la lectura a esa reseña del libro de Berlin para la próxima clase. Y luego, entonces, iniciamos ya directamente hacia los temas 2 y 3, es decir, lo que corresponde al prerromanticismo, Sturm und Drang, y directamente también el tránsito hacia Kant. Les sugiero que lean un poco en lo que corresponde al Sturm und Drang,
el significado de lo titánico y de lo prometeico, ¿no? Eso lo vamos a ver sobre todo con Goethe, lo vimos también y lo vemos con Hölderlin, pero en particular el significado de lo prometeico en Goethe y lo fáustico como actitud romántica que llama justamente hacia el exceso, ¿no? Lo vamos también a ver en relación con el vínculo que el romanticismo tiene con los sentimientos de lo heroico y de lo trágico. Porque allí también, en esa diferencia entre lo que es lo heroico y lo que es lo trágico, se produce también una salida que nos da muchos signos para juzgar lo que podríamos decir es un romanticismo visto en positivo y un romanticismo visto en sus características destructivas, ¿no? Esto lo vamos a ver también más adelante, que no está en el programa, pero que tengo que incluirlo, en una determinación importantísima para la actualidad que produce Nietzsche como crítico de esos 2000 años de la cultura lógica occidental, que cambia durante el romanticismo, pero que de alguna manera produce una especie de negación y de huida contra el mundo. Eso Nietzsche lo llama el nihilismo, ¿no? Y el nihilismo, sin embargo, puede tener un carácter pasivo o puede tener un carácter activo. Eso lo vamos a ver, pero tiene relación justamente con lo que estoy llamando ver el romanticismo en sus características creativas y ver al romanticismo en sus características destructivas. Entonces, repasen lo que corresponde a lo prometeico y lo fáustico, lean lo que corresponde a Berlin y les mandaré también otras lecturas. Eso, pregunta Isabel si lo encontramos en los capítulos de Safransky. No, esos son textos adicionales que voy a enviar. Lo que corresponde a Safransky, el capítulo lo ubicaré y se los envío por el chat. Si no tienen ninguna otra pregunta, fuimos hoy un poco rápido con todo, allí está el material de todas maneras, y queda abierto el chat de WhatsApp, igual, para preguntas durante la semana, y comentarios o envíos que nos queramos hacer unos a los otros, ¿ok? Buenísimo. Bueno, gracias entonces, buenísimo también tenerlos de interlocutores. Gracias, Sí. Carlos. Es mucha información, la vamos a ir desgranando, pero en todo caso es la que corresponde a esta materia si queremos verla realmente en todas sus implicaciones. Vale, nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Valerie. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.